Las capas son como si fueran láminas transparentes apiladas una encima de otra. Si una capa no tiene objetos, entonces se pudiera ver a través de ella los objetos que están situados en las capas por debajo. Estas capas nos ayudan sobre todo a organizar nuestros elementos gráficos cuando estamos diagramando, cuando estamos trabajando sobre un documento. Y vamos a ver eso en la práctica en este documento que tengo abierto con 4 páginas ya diagramadas, ya con todos los elementos colocados en la posición correcta. Accedemos al panel de capas a través del menú Ventana o si ya lo tiene abierto, sencillamente podemos desplegarlo y siempre por defecto InDesign va a crear por lo menos una capa cuando creamos un nuevo documento y esa es la famosa capa 1 con el colorcito este azul que indica que cualquier elemento que está en esa capa va a tener ese borde azul también pintado para dejarnos saber a nosotros visualmente que ese elemento está efectivamente en esa capa. Resulta que como no hay otra capa en este documento, pues todos los elementos se encuentran dentro de esa capa. Vamos a crear una capa adicional utilizando el menú, por supuesto, nueva capa. Voy a colocarle aquí un nombre que diga texto y eso me va a ayudar a identificar para qué es que tuve que hacer esa nueva capa. El color que le vamos a asignar es el que viene por defecto cuando hacemos una segunda capa y es el rojo. Para poder utilizarla correctamente, voy a seleccionar todo el texto con la tecla de mayús para seleccionar cada uno de los marcos de texto en este pliego y ahora aparece este cuadro azul que me indica los objetos que tengo seleccionados dentro de ese documento, dentro de este pliego y en esta capa. Para ahora añadirlos a la segunda capa que he creado, sencillamente arrastro ese cuadro a la segunda capa. Y ahora tengo los objetos en la capa que se llama texto y el borde de cada uno de los objetos, marcos de texto, está ahora pintado de rojo, dejándome saber que efectivamente todo ha funcionado perfecto. Voy a crear una tercera capa y a esta voy a acceder a las opciones haciendo doble clic y voy a llamar imágenes. En este caso el color va a ser verde y aquí voy a colocar todo lo que tiene que ver con imágenes. Selecciono estas. También voy a seleccionar este objeto gráfico, las imágenes que tengo aquí y los números. Y ahora voy nuevamente a arrastrar el cuadro a la capa correspondiente, que es la verde, y me aseguro que todo está bien, que todo tiene el marco verde, dejándome saber que efectivamente están ahora dentro de esta capa llamada imágenes y gráficos. Ahora puedo también, entre otras cosas, ocultar y visualizar todos los elementos en cada una de las capas. Y también pudiera bloquear esos elementos. Si quiero, por ejemplo, editar solamente el texto, bloqueo todo lo demás y lo único que puedo seleccionar y mover es el texto, pero nada más me permite modificarlo. De la misma forma, tengo opciones interesantes. Por ejemplo, pudiera ser, vamos a hacer doble clic aquí sobre imágenes, que yo pudiera bloquear la capa, imprimirla, así que si yo deselecciono esta opción, entonces cuando imprima el documento, ninguna imagen y gráfica va a imprimirse. Así que esto es algo que puede ser útil en más maneras de la que podamos imaginar. Además, podemos crear una capa exclusivamente para todas las guías que vamos a utilizar en el documento. Así que aquí, por ejemplo, le llamo guías y ahora que estoy en la capa llamada guías, comienzo a arrastrar las guías según sea necesario. Y ahora, por ejemplo, si quiero bloquear las guías para no seleccionarlas, sencillamente bloqueo la capa o podemos ocultar las guías en cualquier momento. Finalmente, la función que vamos a analizar en cuanto a guías se refiere es que podemos también manipular los objetos. En este caso tengo un grupo de objetos y para seleccionar este objeto o los objetos individualmente dentro de ese grupo, tendría por ejemplo que hacer doble clic para ahora tener acceso a esos elementos. Por otro lado, también puedo utilizar la capa. Si utilizo, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí el grupo, puedo ver por el cuadro que estamos hablando de algunos objetos o grupos que encontramos dentro de esta capa. Y cuando despliego la capa, me deja saber dónde está el grupo. Puedo ahora ir individualmente y seleccionar cada elemento sencillamente haciendo clic sobre el cuadro que aparece al lado del nombre.
Pudiera incluso hasta cambiar el nombre de ese grupo. Vamos a llamarlo grupo título. Y ahora es un poco más fácil de identificar dónde está el elemento que necesitamos. No hay duda que este panel de capas es uno muy útil que vamos a poder utilizar no solamente para organizar el contenido, sino también para seleccionar lo que necesitamos cuando lo necesitamos.